Hola, voy a hablarte en este vídeo de un sistema realmente maravilloso, realmente sofisticado y en el que además tenemos una evolución más allá del resto de los animales, que es lo que nos ha convertido en buena medida en humanos. Te hablo del sistema nervioso. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo de Fisio Online. Vamos a ver la estructura, el funcionamiento, la anatomía, curiosidades. Voy a contarte un montón de cosas sobre el sistema nervioso. Un vídeo que seguramente me va a salir larguito, pero también te puedo asegurar que si te interesa el tema va a ser harto interesante. Muy bien, vamos a empezar viendo alguna información sobre el sistema nervioso. Lo primero, nuevamente, que es un sistema brutalmente complejo, formado por muchísimas estructuras con un funcionamiento muy complejo. Quizás podríamos decir que otros órganos, otros sistemas son tan complejos, pero no tan visualmente complejos, tan fácilmente visible esa complejidad de estructuras y de funcionamiento, ¿sí? En él, en el sistema nervioso, se inspira el funcionamiento de la informática, todo ese desarrollo que también es la cúspide a día de hoy del desarrollo humano, también ha sido la cúspide de alguna forma de la vida, de la evolución, ¿sí? Y la informática trabaja exactamente igual, con unos y ceros, que es como trabaja el cerebro, impulsos de sí y no, de sí y no, ¿de acuerdo? Y además, el cerebro, nuestro cerebro, lleva manejando Big Data, pero Big Data es brutal lo que consigue manejar un cerebro. Te pongo, por ejemplo, solo cuando vas corriendo y paras para girar y salir en otra dirección, el cerebro está recibiendo millones de impulsos desde la periferia, desde ligamentos, músculos, tendones, todo tipo de estructuras mandan señales de tensión, de elongación, de movimiento, de deslizamiento hacia el cerebro, que combina eso con las señales que le vienen del oído interno, del equilibrio, de cuál es nuestra posición en el espacio, y con las visuales, coge todo eso, le hace un batido, lo interpreta y da una respuesta, pero no lo hace una vez, no, lo está haciendo en tiempo real, en cada segundo está haciendo todo ese procesamiento, en cada parte del movimiento hay una gestión y un control de todo ese ingente mare magnum de datos, ¿sí? Así que el cerebro lleva manejando Big Data mucho tiempo y lo hace de una forma que está siendo constantemente imitada por la ciencia para conseguir las capacidades del cerebro humano, que en buena medida las han alcanzado, en buena medida las han superado, pero en otra buena medida les queda todavía mucho tiempo. Muy bien, vamos a ver más cosas sobre el sistema nervioso. La estructura básica, la estructura fundamental. Tenemos por un lado sistema nervioso central, cerebro y médula, el cerebro con sus partes, y sistema nervioso periférico, que dividiríamos en somático y en sistema nervioso autónomo. A su vez, el somático lo podríamos dividir en pares craneales y nervios espinales, y el sistema nervioso autónomo lo podríamos dividir en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Tranquilo, tranquila, que todo esto te lo voy a explicar. Vamos a ver todos estos sistemas que aquí puedes ver de una forma muy global: sistema nervioso central, médula, ¿sí? Cerebro y médula, y sistema nervioso periférico con el autónomo, ¿sí? Y el somático, ¿de acuerdo? Vamos a ir viéndolos uno a uno. Lo primero, sistema nervioso central, el cerebro. Aquí, aparte de que hay un montón de estructuras, como puedes ver, destacar simplemente que tenemos tres partes o tres grandes zonas en el cerebro. Tenemos por un lado el córtex cerebral, la parte
más moderna, corteza cerebral, la parte que nos hace humanos, la parte que nos hace inteligente, la que nos diferencia del resto de los animales. Tendríamos el cerebro, vamos a decir, secundario, ¿sí?, que estaría compuesto por tálamo, hipotálamo, glándula pituitaria, hipocampo, sistema límbico, ¿sí?, que sería la parte emocional, que es la parte que compartimos con los mamíferos, es la que da una valoración emocional a las cosas. Y tenemos, por último, el troncoencéfalo y el cerebelo, que correspondería con el cerebro primario, el cerebro primitivo, el que compartimos con los reptiles. Es el más antiguo y también el más poderoso y el que en última instancia nos domina. Realmente nos dominan estos dos. Creemos que tenemos un control con el córtex, pero todavía al ser humano le queda mucha evolución para aprender a controlar estos dos cerebros. Muy bien, una vez que hemos hecho esa división de los tres cerebros, entre comillas, vamos a continuar. Sistema nervioso central, cerebro, vamos a ver un poco los lóbulos. Lóbulo frontal, la parte anterior, ¿sí?, la que tenemos en la parte delantera, que es la que maneja el control motor voluntario de los músculos esqueléticos, la personalidad, procesos intelectuales superiores, comunicación verbal. El lóbulo parietal, en esta zona de aquí, interpretación somática, es decir, de los estímulos del cuerpo, entendimiento del habla, formulación de palabras para expresar pensamientos, emociones, interpretación de texturas y formas. Lóbulo occipital, zona posterior, interpretación de movimientos en el enfoque de los ojos, correlación entre imágenes visuales con experiencias visuales previas y otros estímulos sensoriales, percepción consciente de la visión, ¿sí? Está muy en relación con el cerebelo, que también está en la zona posterior. Lóbulo temporal, zona lateral, obviamente ya podemos ver que está cercana al oído. Interpretación de las sensaciones auditivas, almacenamiento, memoria de las experiencias auditivas y visuales, ¿sí? A grosso modo, esos son los principales lóbulos. Pero luego además tendríamos aquí el área de Broca, el área del habla, áreas motoras involucradas en el control de los músculos voluntarios. Aquí tendríamos áreas sensoriales en sensaciones cutáneas, ¿sí?, los órganos de los sentidos más cutáneos, interpretación general, ¿sí? Es decir, el cerebro tiene sus zonas que rigen diferentes funciones. Por eso, cuando hay un daño cerebral en una zona concreta, se dañan unas funciones concretas. Sistema nervioso central, médula espinal. Ya estamos hablando del cordón. Vamos a ver un segundito aquí en el esqueleto, ¿sí? La médula espinal camina en el interior del canal del conducto raquídeo, en el interior de las vértebras, ¿sí? Y tiene salidas entre cada dos vértebras, en lo que llamamos agujeros de conjunción, tiene salidas para la correspondiente raíz nerviosa, ¿sí? Si ahora volvemos a nuestro esquema, vemos aquí la médula espinal con todas sus raíces nerviosas, anterior y posterior. Si vemos aquí, tenemos un corte. Hemos cogido esto, le hemos dado un corte y estamos viéndolo, sí, con todas sus secciones. Cada una de estas zonas, por cada una de esas zonas, suben y bajan un tipo de nervios, un tipo de fibras nerviosas que llevan o traen una información. Aquí hay un complejísimo sistema de sinapsis, de uniones entre diferentes raíces nerviosas, entre neuronas, ¿sí?, que gestionan de alguna forma muchas cosas de forma automática sin subir hacia arriba, y también están todas las vías de comunicación, ¿sí? Esto es un sistema brutalmente complejo del que yo personalmente tengo un conocimiento bastante limitado, no voy a decir lo contrario. Sistema nervioso periférico, la parte somática
y en este caso los pares craneales. Son todas esas raíces nerviosas que salen desde niveles superiores, troncoencéfalo, desde el propio encéfalo, ¿sí? Y que manejan, rigen, controlan, inervan todas las estructuras, sentidos del gusto, del olfato, del oído, son lo que se denomina los 12 pares craneales, ¿sí? Y hay uno que es el vago, que además gestiona corazón, pulmones, diafragma y el funcionamiento visceral, ¿sí? Vamos a continuar. Sistema nervioso periférico, somático, las raíces nerviosas, ¿sí? Que son las que salen, como decíamos, por los agujeros de conjunción y llevan impulsos nerviosos a la periferia para dar órdenes a los músculos y traen impulsos nerviosos desde la periferia para traer información hacia el sistema para que pueda, como hemos dicho al inicio del vídeo, gestionarlo, interpretarlo y volver a responder, ¿sí? Ese sistema de retroalimentación se maneja en buena medida en ese nivel medular y a su vez se informa a niveles superiores más complejos que hacen integraciones más complejas y responden. Pero una buena parte del trabajo vamos a decir que está automatizado sin molestar al jefe supremo, ¿sí? Muy buena parte del trabajo, por medio de reflejos, etcétera. Vemos aquí un esquema de una raíz nerviosa, de un nervio, ¿sí? Que tiene todas sus fibras. Tendríamos primero una vaina, ¿sí? Una envoltura de tejido conjuntivo que tiene que ver con la estructura que viene de la médula espinal, de las meninges. Luego tenemos todas las raíces nerviosas y en el interior hay un tejido conectivo graso, que vamos a decir que es el que mantiene, hay un aislamiento entre las diferentes raíces nerviosas, además de que ellas están envueltas en esta estructura, que es la vaina de mielina, que es la que facilita, favorece, posibilita el impulso nervioso por su interior y que en buena medida está formada por colesterol, esa sustancia tan mala para la salud. Bueno, pues aquí está presente en grandes cantidades. Y en última instancia, una neurona envía un impulso nervioso que llega o a otra neurona o a un tejido que, sobre el que va a hacer un efecto o del que va a traer una información. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hace? Por dos tipos de sinapsis o de uniones entre la raíz nerviosa, entre la fibra nerviosa y el tejido diana o la estructura diana, que puede ser, como decíamos, otra neurona. Está la unión sináptica química, donde hay un proceso de liberación de sustancias químicas que generan un estímulo en el receptor, o una sinapsis eléctrica, una unión sináptica eléctrica donde el impulso es directamente nervioso. Vamos a ver ahora el sistema nervioso periférico, pero en su vertiente de sistema nervioso autónomo. Autónomo, ya puedes entender, puedes pensar qué es lo que hace el sistema nervioso autónomo, manejar todas esas funciones automáticas, como por ejemplo hacer la digestión, como por ejemplo tener la piel de una temperatura con un riego sanguíneo concreto, con un grado de sudoración concreto, con una piloerección, los pelos, ¿sí? Más o menos puntiagudos, con una frecuencia cardíaca, con un funcionamiento general de todo lo que son los órganos, ¿sí? Eso se gestiona por medio del sistema nervioso autónomo, que ya ves que es un sistema complejo, relacionado a su vez en la médula, con plexos, ¿sí? Ganglionares, son como pequeños cerebros, pequeñas subestaciones informáticas que gestionan información, ¿sí? Y manejan muchas cosas de forma autónoma. También nuevamente vuelven a unirse con niveles superiores, porque si hay un nivel superior emocional o cortical que dice que voy a ponerme a correr porque me persigue un perro, ¿sí? Esas órdenes ya van a hacer que todo esto empiece a funcionar. Hay una parte muy automática y hay una parte que está subordinada, ¿sí? Dentro de ese automatismo está subordinada nuevamente a niveles superiores, ¿vale? Y vamos a ver ahora las dos vertientes del sistema nervioso autónomo.
sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Podríamos decir que son el sistema nervioso del reposo, de la calma, de cuando nos vamos a dormir, de no hay peligro, ¿sí? Y el sistema nervioso de la acción, ¿sí? Del peligro, del trabajo, de cuando estamos, cuando vamos a, ¿sí? En principio debieran estar en un equilibrio, es decir, ambos dos debieran triunfar en su momento. ¿Sí? Y esto es un tema muy importante porque uno de los males del ser humano es que vivimos mucho aquí, mucho en el sistema nervioso simpático, mucho en la acción, y por la noche nuestro parasimpático tiene un funcionamiento menor porque estamos tan desplazados hacia el simpático, ¿sí? Que nos cuesta que el péndulo vaya adecuadamente en la otra dirección. Funciones del sistema nervioso simpático dentro de esa idea de acción, de lucha, de peligro, de correr, de escapar o de perseguir. Dilatación de las pupilas, ¡pum!, no estar en acción, y si no que se lo pregunten a las personas que consumen cocaína. Inhibición de la salivación, y si no que se lo pregunten a las personas que consumen cocaína. Relajar las vías respiratorias, aumentar las pulsaciones. Nuevamente la cocaína sí tiene un papel aquí muy importante, activa, ¿verdad? Inhibir la actividad del estómago, aumentar la liberación de glucosa para que tengamos más energía, ¿sí? Inhibir el funcionamiento intestinal. Cuando hay peligro, cuando tenemos que correr delante de o detrás de, no estamos para digerir. Digerir gasta energía, la digestión quiere sangre, y cuando necesitamos correr o cuando necesitamos escapar, ¿sí?, toda la energía la queremos en los músculos, en los elementos de acción, ¿vale? O en el cerebro para pensar mucho a ver cómo voy a hacer para escapar, ¿de acuerdo? Pero no queremos tener sangre en la digestión. ¿Cómo vamos a hacer la digestión? ¿De qué calidad va a ser nuestra digestión si estamos en una situación de estrés, de lucha, de pelea, ¿sí? Va a haber menos sangre en el sistema digestivo, obviamente nuestra digestión siempre va a ser peor. Por eso hay gente que dice, si yo como muy bien, si como fantástico, ¿por qué digiero mal? Ah, ¿cómo está tu sistema nervioso? ¿Cómo está tu sistema nervioso simpático? ¿Sí? Por eso te digo que es muy importante en patología, muy importante, ¿sí? Y bueno, y otras muchas funciones, además de las que vienen aquí, que tienen esa doble, y obviamente el parasimpático sería exactamente lo contrario, justo lo contrario, es el contrapeso del sistema nervioso simpático, que no es mucho más simpático que el parasimpático. Vale, unas curiosidades para terminar sobre el sistema nervioso, que tiene muchas y muchas más de las que pueda poner aquí. La primera, nacemos con un cerebro inmaduro para poder atravesar el canal del parto. El resto de los animales nacen con un cerebro lo suficientemente maduro como para poder en muy poco tiempo caminar, ponerse de pies, correr para escapar. Es muy importante para su supervivencia. El ser humano, como se ha colocado encima del resto de los animales, es más inteligente que todos ellos, tiene otras estrategias y mecanismos, puede permitirse el lujo de nacer con un sistema nervioso mucho menos desarrollado, que nos convierte en seres mucho más dependientes. Yo tengo un hijo de 3 años y todavía, si le dejáramos en la selva, sería muy difícil que sobreviva, ¿verdad? Ya puede caminar, ya puede correr, pero todavía, ¿verdad?, sería difícil. Nacemos mucho menos desarrollados para que nuestro cerebro pueda ser más pequeño, porque si naciéramos con el cerebro completamente maduro o ya con un buen nivel de maduración, nuestra cabeza tendría un tamaño tal que ya sería imposible salir por el canal del parto. La naturaleza ha tomado ahí una decisión maravillosa. Nacemos con un cerebro con todo su potencial listo y preparado, pero con un montón de sinapsis, de conexiones por hacer, con un cerebro virgen y dispuesto a aprender del ambiente. Eso hace que el cerebro sea más pequeño. Nacemos además con el cráneo, con todas las suturas cartilaginosas, flexibles, elásticas, para que el cerebro pueda expandirse brutalmente en los primeros meses de vida, que es una explosión de sinapsis y conexiones neuronales. El cerebro de un bebé es algo que está en auténtica ebullición, ¿sí? Y necesita entonces poder expandirse en ese cráneo elástico cartilaginoso que cuando ya termina de madurar
se consolida y se osifica, ¿sí? Se estructura, ¿sí? Pero es por eso que, ¿sí?, nacemos con ese grado de dependencia, ¿vale?, para tener un cerebro más pequeño. Bien, tenemos alrededor de 20 millones de neuronas y la velocidad en que se produce cada transmisión es de 24 a 400 kilómetros por hora. Es una gran velocidad, ¿sí? Es por eso que podemos ir corriendo, pisar, salir en la otra dirección y sucede todo eso porque la velocidad de transmisión es muy, muy rápida. Pero además, y esto es un tip aquí como fisioterapeuta, esa velocidad de transmisión cambia cuando estamos fríos, cuando empezamos a correr, a jugar al fútbol y no hemos calentado. El que calienta no es solo el cuerpo, no solo son los músculos, calienta los nervios, el sistema nervioso, todo ese procesamiento y de respuesta. Si ese sistema no está caliente y al de 2 minutos de empezar a jugar ya haces una carrera al 100% de tu velocidad, clavas la rodilla, giras y sales en la otra dirección, es probable que ese sistema que no está lo suficientemente caliente falle y te rompas la rodilla. Por eso es muy importante calentar, no solo porque los músculos estén calientes. ¿De acuerdo? El cerebro produce tanta electricidad, ya hemos quedado que son todo impulsos eléctricos, que podría alimentar una bombilla de 25 vatios. Podríamos poner un cable, ¿verdad?, y tener una bombillita ahí. Y aquí una noticia horrorosa que yo sabía que perdíamos, pero este PowerPoint tengo que reconocer que me lo han preparado y cuando he leído esto he dicho, oh Dios mío, o sea, he echado cuentas, después de los 35 años las personas pierden alrededor de 7.000 neuronas al día. Y lo peor de todo es que no se recuperan. Tengo 45 años, he hecho un pequeño cálculo antes y en los últimos 10 años he perdido 24 millones de neuronas. Eso es horroroso. Bueno, tenemos 100.000 millones, pero 24 millones de neuronas son muchas neuronas en los últimos 10 años. Así que, bueno, que sepáis que son los 35, es la cúspide de nuestro cuerpo, es la cúspide de nuestro cerebro. A partir de ahí, todo va para abajo. Por suerte acumulamos otras cosas, perdemos neuronas, pero podemos acumular otras cosas. Y muy bien, esto es todo sobre este tema, espero que te haya gustado. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.